¿Qué preferirías? ¿Quiénes preferirías que hubieran colonizado esta parte? Que hubieran dominado esta región. ¿Los aztecas? Que en 4 días podían matar 80,000 personas para consagrar un templo. ¿Los incas? ¿Los nativos americanos que andaban descuartizando personas, practicando el canibalismo? ¿O los europeos que vinieron con la Biblia? Sí, que cometieron errores, cometieron pecados, pero trajeron más bien la civilización y detuvieron todas esas cosas. ¿Por quién hubieras preferido ser colonizado? ¿Por quién hubieras preferido ser colonizado? Y esto es algo que tenemos que empezar a analizar, porque yo sé, sobre todo en el contexto socialista de izquierda, siempre intentan inventarse mitos de que los nativos, los indígenas por acá eran tan buenos y los malos, los imperialistas, los colonizadores, ellos los malos. Todo lo que disfruta, incluso esa gente que se queja de los terribles colonizadores, todo lo que disfrutan el día de hoy es gracias a que ellos llegaron a esta parte del mundo. Aprovecho este momento también para animarles a ponerle una reacción a la transmisión, a comentar algo, a compartirla si es que les ayuda, porque eso ayuda a que esto se difunda más y que pueda llegar a más personas. Nuestro propósito, una vez más, con una voz conservadora en medio del caos, es fomentar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica en todas las esferas de la vida: la familia, la cultura, la sociedad, la política, la iglesia. Entonces esa es nuestra misión, y si esto te es útil, te animo a que puedas compartirlo. Y comparar las migraciones que hubieron de Europa en el siglo XVI, siglo XVII a Norteamérica con la inmigración ilegal que está habiendo en nuestra época es algo completamente ignorante. ¿Por qué? Escucha, los que fueron de Europa a Norteamérica en los siglos que ya he mencionado, uno, no eran inmigrantes ilegales. No eran inmigrantes ilegales. Ellos eran lo que se conoce en nuestra época como colonos. Ellos viajaron de Europa a América, a Norteamérica, y en Norteamérica no había una nación establecida. ¿Había diferentes pueblos? Sí. ¿Había diferentes tribus? Sí. Pero no había una nación establecida como la que el día de hoy se tiene en los Estados Unidos de Norteamérica. Es por eso que este tipo de comparaciones son muy necias y muy ignorantes, porque estás comparando dos cosas que no tienen punto de comparación. Una cosa es ser un inmigrante ilegal en el siglo XXI, ahora, intentando entrar a una nación que tiene una constitución, que tiene leyes, que tiene ejército, que tiene policía. Una nación que comparte una cultura, que comparte una constitución, una vez más, a los colonos que viajaron al Nuevo Mundo a colonizar, y esto lo voy a hablar un momento más a fondo, a trabajar y a edificar, construir una nación. Porque eso es lo que hicieron los colonos que viajaron de Europa a Estados Unidos. Construyeron una nación. Y llegaron a un lugar en el que no había una constitución, no había leyes definidas, no había fronteras definidas. Ahora, yo sé que en este punto muchas personas van a sacar de que el mito, ¿sí?, de que aquí en las Américas, ¿sí?, parece que todo era color de rosa y más o menos el paraíso en la tierra, y que los malos europeos, ellos vinieron aquí a arruinarnos, ¿sí? Y lo que quiero aprovechar en esta exposición es también mostrar de que esto no es así. Tú y yo deberíamos dar gracias de que Europa colonizó América. Y yo sé que mucha gente va a odiar lo que acabo de decir, pero deberíamos dar gracias de que los europeos no hayan llegado como inmigrantes ilegales, porque no podían ser inmigrantes ilegales, porque no había leyes que restrinjan ese tipo de migración. Entonces no se los puede comparar de esa manera. Pero aparte, escucha, ellos vinieron a rescatar a las Américas del paganismo, de la idolatría, de la inmoralidad y la violencia
en la que vivían. Y ahora, no estoy diciendo, escuchan bien esto, ¿sí? No estoy diciendo tampoco de que los migrantes de Europa a Norteamérica en estos siglos hayan sido ángeles santos. No estoy diciendo eso. Estoy seguro que han cometido errores, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, está bien. Pero a comparación de cómo vivían los pueblos nativos aquí en las Américas, deberíamos dar gracias que ellos vinieron a traer la civilización que la Reforma Protestante, en su gran mayoría en Norteamérica, eh, influyó para que ahora tengan la nación que tienen, ¿sí? ¿Cómo eran los pueblos antes de que lleguen los europeos a esta parte del mundo? Déjame darte algunos datos para que conozcas la forma en la que se vivía, ¿sí? Muchos de los pueblos hacían sacrificios humanos a sus dioses. Por ejemplo, los aztecas sacrificaban a los que conquistaban. Y esto es muy importante entender, ¿sí? Porque algunos creen de que, wow, aquí en las Américas todo era color de rosa y todos se compartían y eran gente tan buena. Escucha, los aztecas se dedicaban a conquistar a otras personas, a otros pueblos, a otras tribus más pequeñas. Literalmente se dedicaban a conquistarlos. ¿Y sabes qué hacían cuando los conquistaban? Normalmente los sacrificaban, sobre todo a los hombres. Los sacrificaban para consagrarlos o como una forma de adoración a sus dioses. Esto está registrado, ¿sí? De que, por ejemplo, en la consagración del templo de Tenochtitlán, sacrificaron más o menos 80,000 personas, si no me equivoco, en 4 días. 80,000 personas sacrificadas, no por una guerra justa, no por una guerra la cual, no sé, había una nación que quería aprovecharse de nosotros, entramos en guerra para defendernos, no en algo así, sino que ellos conquistaban pueblos, conquistaban tribus, esclavizaban a muchas personas y para consagrar sus templos sacrificaban personas. Esa era la clase de naciones que había en las Américas antes de que lleguen los europeos. Y es por eso que los latinos de nuestra época sinceramente somos muy ingratos, porque el mundo que el día de hoy tenemos, si bien Latinoamérica yo sé que es una región en su gran mayoría de tercer mundo que está progresando muy lentamente y que tiene serios problemas, pero por lo menos ya no vemos sacrificios de 80,000 personas para consagrar un templo a un ídolo pagano, ¿sí? Los incas no se quedaban cortos tampoco. Ellos realizaban, por ejemplo, un ritual conocido como el Copacocha, ¿sí? Que era una ceremonia sagrada que involucraba sacrificios humanos, y escucha, principalmente de niños. Así era como vivían aquí en las Américas. Así era como vivían, ¿sí? Ese era el común denominador. Había ciertas comunidades, pueblos más fuertes que otros, adoraban a dioses paganos, y como lo hacían también las civilizaciones antiguas, que no tenían la verdad de la escritura, no tenían la verdad del cristianismo, la verdad de lo que Dios había revelado a los judíos o los cristianos, se dedicaban a sacrificar personas. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque la gente el día de hoy se queja por los derechos humanos de los que están siendo deportados porque han entrado de manera ilegal a un país. ¿Y sus derechos humanos dónde están? ¿Dónde estaban los derechos humanos de todas esas personas que estos pueblos sacrificaban a sus dioses? ¿Dónde están los derechos humanos de todos esos niños que eran sacrificados por los incas, por los aztecas, por los aymaras? ¿Dónde están los derechos humanos de ellos? Más bien, ¿sabes quiénes trajeron el concepto de los derechos humanos? Los europeos. Los europeos, tanto católicos como protestantes, tienen una visión más correcta de la dignidad que cada ser humano tiene. Y eso te guste o no te guste, eso es producto de la influencia judeocristiana. Porque Dios desde el principio en Génesis capítulo 1, capítulo 2 dijo, el hombre lleva mi imagen. Todo hombre tiene dignidad. Por lo cual no se puede asesinar así 80,000 personas de la nada, no, porque cada persona tiene dignidad porque lleva la imagen de Dios impresa. Y eso, por si acaso, llegó a nuestra región gracias a la influencia del cristianismo europeo. Y entonces las cosas cambiaron. Y gracias a Dios, el día de hoy, en nuestras regiones ya no sacrificamos niños como los sacrificaban en aquella época.
Aunque muchas personas progresistas de izquierda obviamente quieren hacer lo mismo con el tema del aborto y andan sacrificando niños igual, para adorar a sus propios dioses. Pero esto es lo que hacían los incas, ¿sí? Estos incas sacrificaban principalmente niños. Este tipo de rituales se llevaban a cabo en diferentes eventos. Cuando había desastres naturales, por ejemplo, cuando moría un emperador, ellos sacrificaban niños pensando que así van a calmar la ira de sus dioses. Pero ahora la gente se queja de que los europeos trajeron el Dios cristiano. Sí, el Dios cristiano, que sabes, es de donde sacamos la idea de que tú tienes dignidad y que no puede venir cualquier persona ahora a sacrificarte como lo hacían antes. Es por eso que una vez más voy a mencionar, los latinos en nuestra época somos sumamente ingratos y probablemente por mucha ignorancia. Porque yo sé que nuestra región no es perfecta, yo sé que los europeos en aquella época no eran perfectos, incluso los puritanos yo sé de que no eran perfectos, nadie es perfecto, la Biblia también dice eso claramente. Pero a comparación de la influencia que ellos trajeron cuando colonizaron esta parte del mundo, a lo que se vivía acá, todos deberíamos estar agradecidos. De que el día de hoy puedes tener a tus hijos en tu casa sin tener el miedo de que venga un emperador, te quita a tu bebé y el otro sacrifica al dios sol, al dios luna o a los dioses que ellos tenían. Y eso es gracias a la colonización de los europeos en aquellos siglos. Los niños lamentablemente eran seleccionados por los incas porque eran considerados más puros y eran sacrificados porque eran considerados seres más puros y eso era lo que aceptaban sus dioses. Y no solamente eso por si acaso, sino que también los drogaban. Les metían narcóticos, sí, con la coca, la chicha, para que no sientan dolor supuestamente. ¡Wow! Qué buenas personas. Y luego los sacrificaban y como el día de hoy se sabe, se han encontrado cuerpos de niños momificados, porque así eran enterrados en los altares que ellos ponían en sus montañas sagradas. Esto era lo que estaba pasando en las Américas antes de que lleguen los europeos. Eso era lo que se vivía en las Américas. Y te puedo asegurar que ni tú ni yo, ni nadie en esta región hubiera querido vivir en ese tipo de tiempo, en ese tipo de culturas. Nadie hubiera querido vivir de esa manera. Ahora, en Norteamérica, lamentablemente no hay tantos registros de cómo eran las poblaciones nativas, ¿sí? Los pueblos nativos de Norteamérica, pero se conocen ciertas cosas. Por ejemplo, los Anasazi. Investigaciones arqueológicas han revelado que los Anasazi eran una cultura antes de que lleguen los europeos a Estados Unidos, antes de que se funde la nación de Estados Unidos, y que practicaban, por ejemplo, el canibalismo y también hacían sacrificios humanos. Ese era el tipo de naciones que había también en Norteamérica, es el tipo de tribus, pueblos, como los quieras llamar, que había en Norteamérica. Había pueblos los cuales se dedicaban al canibalismo y hacían también sacrificios humanos. Se han encontrado restos humanos con marcas de cortes, evidencias de desmembramientos, y lo que sugiere que estas personas cuando hacían estos rituales religiosos, este tipo de adoración pagana, eran rituales muy, muy violentos, muy violentos. Y eso era algo normal, ¿sí? Algunas de las torturas que realizaban las tribus o pueblos nativos americanos antes de la colonia, antes de que lleguen los europeos, era de que cuando ellos, porque ellos no vivían en paz por si acaso, no vivían en paz, sino que entre ellos se andaban peleando y andaban quitándose territorios, por eso es que no tenían tampoco fronteras bien delimitadas, porque andaban quitándose territorios los unos a los otros. Y por ejemplo, cuando los iroqueses se tuvieron un conflicto con las tribus de las grandes llanuras, como se las conoce, ¿qué es lo que hacían? Tomaban prisioneros de guerra y estos prisioneros de guerra eran asesinados. Pero antes de asesinarlos, ¿sabes qué es lo que hacían? Los torturaban. ¿Cómo los torturaban? Los mutilaban, les cortaban las orejas, les arrancaban los cabellos y les quemaban la piel. Es por eso que el día de hoy se sabe de que muchos de los pueblos nativos americanos tomaban como trofeos la cabellera de sus enemigos. Entonces los mutilaban, les quitaban las orejas, como he mencionado, les quitaban otro tipo de partes del cuerpo y como un trofeo tomaban sus cabelleras.
Entonces, no eran pueblos que vivían en paz, no eran pueblos súper civilizados, no eran pueblos que estaban velando por los derechos humanos, ¿sí? Una vez más, eso más bien fue influencia del protestantismo en Estados Unidos. Y las torturas, ejecuciones, quemaduras, mutilaciones, sacrificios humanos de niños, era algo que era normal entre ellos, normal entre ellos. Y como he mencionado, hay mucha gente que el día de hoy igual va a decir esto. Los que viajaron de Europa, ¿sí?, a Norteamérica deberían devolverle sus tierras a los nativos americanos. Y una pregunta que no van a poder responder a estas personas que dicen esto es: ¿a qué nativos americanos? ¿A quiénes? Porque entre los nativos norteamericanos de aquella época también se quitaban las tierras. Por ejemplo, se sabe de que los comanches en algún momento de su historia le quitaron sus tierras a los apaches. Ellos también no tenían, como dije, una constitución, leyes claramente establecidas, no tenían límites fronterizos, no tenían nada de eso y se andaban conquistando los unos a los otros. Entonces, hoy día la gente, como si fuera tan sencillo, como si fuera tan simple, la verdad, como si estuvieran hablando en una película de Disney o algo así, dicen este tipo de necedades en las cuales deberían devolverle las tierras a los nativos americanos. ¿A qué nativos americanos? Porque ellos igual se quitaban las tierras entre ellos. Entonces hay que devolverle a los comanches, o hay que devolverle a los apaches, o hay que devolverle a los Anasazi, o hay que devolverle a los iraqueses. ¿A quiénes? No se sabe, no se puede saber, porque en aquella época ellos no sabían ni siquiera qué parte de su tierra era suya. ¿Por qué? Porque en aquellos siglos, en Norteamérica, se estima de que había aproximadamente 10 millones de pobladores en Norteamérica, ¿sí? Por lo cual había muchas partes de tierra extensas, sumamente extensas, que estaban vacías, sin poblar. Y llegaron los europeos, vieron tierras completamente vacías, que no estaban produciendo nada, las cuales podían trabajarse. ¿Y qué es lo que hicieron? Se establecieron ahí y formaron colonias. Y al formar estas colonias, los cristianos fueron los que detuvieron todo este tipo de cosas, las terribles atrocidades que este tipo de pueblos cometían. Incluso, debo ser justo respecto a esto, los católicos también tuvieron que ver con esto. Yo no soy muy amigo de los católicos, los que me conocen saben que tengo cosas en contra del catolicismo muy fuertes. Yo creo en nuestra época que es una iglesia completamente corrompida. Pero, por ejemplo, el Papa Pablo III, cuando hubo los viajes de Europa a América, prohibió el abuso de los nativos. Y literalmente el Papa Pablo III puso como una advertencia que aquellas personas que abusen de los nativos podían ser excomulgados de la iglesia. Entonces, ¿quiénes fueron los que trajeron la civilización a esta parte del mundo? ¿Quiénes fueron los que trabajaron para que ahora tengamos las naciones que tenemos? ¿Quiénes fueron los que trajeron la verdad, el conocimiento? Fueron ellos. ¿Fueron perfectos? No. Estoy seguro, y me pueden poner en los comentarios si quieren, estoy seguro que han cometido errores, estoy seguro que han habido personas malas que han abusado, no voy a negar eso para nada. Pero en medio de todos esos pecados que puede haber cometido los migrantes europeos a las Américas, en las Américas, a comparación de lo que se tenía antes, una vez más deberíamos dar gracias que ellos llegaron a esta parte del mundo. ¿Por qué? Conociendo esto, yo te voy a preguntar, ¿qué preferirías? ¿Quiénes preferirías que hubieran colonizado esta parte? Que hubieran dominado esta región. ¿Los aztecas? Que en 4 días podían matar 80,000 personas para consagrar un templo. ¿Los incas? ¿Los nativos americanos que andaban descuartizando personas, practicando el canibalismo? ¿O los europeos que vinieron con la Biblia? Sí, que cometieron errores, cometieron pecados, pero trajeron más bien la civilización y detuvieron todas esas cosas. ¿Por quién hubieras preferido ser colonizado? ¿Por quién hubieras preferido ser colonizado? Y esto es algo que tenemos que empezar a analizar, porque yo sé, sobre todo en el contexto socialista de izquierda, siempre intentan.
inventarse mitos de que los nativos, los indígenas por acá eran tan buenos y los malos, los imperialistas, los colonizadores, ellos los malos. Todo lo que disfruta, incluso esa gente que se queja de los terribles colonizadores, todo lo que disfrutan el día de hoy es gracias a que ellos llegaron a esta parte del mundo. Con sus defectos, con sus errores, sí, pero trajeron muchas cosas buenas de las cuales tú y yo ahora podemos disfrutar. El que tengamos constituciones, leyes, el que creamos en los derechos humanos, el que creamos que cada ser humano es digno y es igual ante Dios y por eso tiene que ser igual ante la ley. Eso no es producto de los aztecas, eso no es producto de los aymaras, eso no es producto de los cherokees, eso es producto de los colonizadores que estaban influenciados por una cosmovisión judeocristiana. Quieras o no, esa es la verdad. Y como ya he mencionado, pero lo voy a repetir una vez más, comparar los colonizadores, los colonos europeos, con los inmigrantes ilegales de nuestra época es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque no habían leyes migratorias como el día de hoy tenemos. No había. Los nativos de esta parte del mundo no tenían tales cosas. Es por eso que los colonos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos se rigieron bajo las leyes de conquista de aquellos siglos. En aquellos siglos, escucha bien, el día de hoy no vamos a poder profundizar mucho esto, pero había leyes sobre el tema de las conquistas. Entonces era lícito de que un grupo de personas veía una extensión de tierra vacía y la conquiste. Eso era lícito. Eso era completamente lícito, era legal. Entonces ellos no eran inmigrantes ilegales. No es que llegaron a Europa y los nativos americanos tenían una pared, un muro, ¿sí? Y tenían sus oficinas de migración y resulta que los europeos vinieron y se saltaron el muro y se metieron por los ríos y se metieron por otros lugares. No había tal cosa. Por eso están comparando dos cosas que no tienen punto de comparación. Y gente, tenemos que empezar a pensar un poco más lógico, tenemos que empezar a pensar informados, tenemos que empezar a estudiar un poco más. Y las cosas no son perfectas, está bien, no fueron perfectas en la época de la colonia, pero no se puede comparar con lo que está sucediendo ahora, en el cual tenemos fronteras, sobre todo en Estados Unidos, al cual las personas se saltan sus fronteras de manera ilegal, se meten por lugares que no deben, trafican niños. Trafican niños. Eso no hicieron los colonizadores. Ahora yo sé que hay gente que va a salir con el tema de la esclavitud y todo ese tipo de cosas en algún otro podcast, en alguna otra transmisión. Quizás podamos tocar ese tema más a fondo. Pero te recuerdo de que en aquellas épocas la esclavitud era normal. Era lo que había. ¿Sí? Las leyes también fueron progresando en las diferentes naciones y fue la influencia cristiana la cual detuvo la esclavitud, la cual detuvo la esclavitud que en algún momento yo sé que provocó muchos abusos, de los cuales debemos arrepentirnos y debemos no volver a cometer esos errores, estoy de acuerdo, pero fue el cristianismo el que detuvo eso. Porque o me vas a decir que los aztecas y los emperadores de aquella época no tenían esclavos, tenían esclavos. Es más, veían a la gente como sus sirvientes y como cosas, como animales, por eso los podían matar como quisieran, sí, como quisieran. Es por eso que las migraciones a América en el siglo XVI, siglo XVII fueron muy distintas a lo que se ve el día de hoy. En aquella época las personas buscaban establecerse en un lugar, ahora escucha bien esto, para construir una nación, no para aprovecharse de una nación ya establecida. Escucha una vez más lo que voy a decir, ¿sí? Las personas que viajaron en el siglo XVI-XVII a las Américas, sobre todo a Norteamérica, estaban buscando establecerse para construir una nación, no para aprovecharse de una nación ya establecida. Y esta es una diferencia abismal con lo que está pasando el día de hoy. Porque la inmigración ilegal que está teniendo Estados Unidos literalmente son personas que quieren aprovecharse de los privilegios, los beneficios de estar en una nación ya establecida, ya establecida.
Eso no hicieron los europeos. Ellos llegaron más bien y construyeron naciones. Y la nación de Estados Unidos que hoy día tenemos, que hoy día se tiene, es producto de el trabajo, la labor de cientos de familias, las cuales trabajaron y se esforzaron por generaciones para establecer una nación. Porque no había eso. No existían los Estados Unidos de Norteamérica en el 1600. No existían. Ahora sí existen. Gracias al trabajo de esos colonos que tanto los quieren demonizar, sí, satanizar. Ellos fueron los que construyeron la nación. Porque no había ese tipo de naciones antes de que ellos lleguen a estas regiones.